es bueno. Dios es bueno, hermano. Cosas sobrenaturales van a acontecer. Cuando uno camina en el propósito, a mí me preguntan, pastor, ¿y usted cómo sabe que camina en el propósito de Dios? ¿Sabe por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Porque me siento la persona más feliz de todo el mundo. A pesar de las pruebas y de las luchas y de las adversidades, sé que son parte del llamado de Dios. Sin prueba y sin lucha, hermano, mire, sería aburrido. Sería triste. ¿Para qué orar si está todo ya? Porque decimos está todo ganado. A veces malinterpretamos las escrituras y hablamos mal. ¿Verdad? Está todo ganado, sí, en Cristo está todo ganado, pero no te olvides que van a seguir viniendo pruebas, luchas y se va a levantar el enemigo como río de la noche a la mañana. Cuando todo está tan bien, de pronto se va a levantar el enemigo, pero es para que se cumpla la palabra, que el Espíritu del Señor va a levantar bandera de victoria sobre tu vida. Amén. Dice la Biblia que cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego, no dice la Biblia que quizás llegues a pasar en algún momento. No, la palabra de Dios te dice y te asevera que vas a pasar por las aguas, pero también vas a pasar por el fuego. Pero el Señor te asegura también que cuando estés atravesando, el agua no te va a ahogar, ni tampoco el fuego te va a quemar, porque yo estaré contigo, te dice el Señor. Amén. Por eso, hermano, no afloje, no tire la toalla, siga avanzando, siga caminando, porque los cielos están abiertos sobre nuestras vidas. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo en esta hora, con toda su fuerza. Amén. Mire qué bueno que es Dios. Por eso dice Daniel, el pueblo que conoce. Qué linda esta palabra. Daniel dice esta palabra pero tan interesante. El pueblo que conoce. Pero es interesante lo que significa la palabra conocer. La palabra conoce en el idioma hebreo, esta palabra es yada. Y la palabra que utiliza Daniel es una palabra que significa tener intimidad. ¿Escuchó? ¿Cuántos quieren marcar la diferencia? Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero hay un principio. La palabra conocer quiere decir tener intimidad. Es decir, conocerlo en lo secreto, tener vida de altar, tener comunión con Dios. Amén. Ahí es cuando uno lo conoce al Padre, en la oración. Mire qué interesante que está esto. Muchos dicen como Job, de oídas te había oído, ¿verdad? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos lo quieren ver al Señor? Amén. Entonces tenemos que tener altar, no conocerlo de oída. Esto es como los músicos. Hay músicos que tocan porque saben de música y hay otros músicos que tocan de oído, ¿verdad? Pero los músicos son aquellos que estudiaron, que tuvieron tiempo a solas, repasando la clave de sol, repasando cuántas cosas. Tuvieron que pagar un precio. Pero está el otro que tiene el talento, la habilidad de tocar de oído y nunca quiso pagar el precio de estudiar. Ese es otro tema. Mi padre fue director de banda y de coro durante muchos años. Y a la gente primero le enseñaba a leer y a escribir. Y luego le enseñaba la partitura. Y mi papá me decía, hay mucha gente que toca así, pero toca de oído, no sabe lo que están haciendo. Porque no saben lo que son las notas musicales. No sabe dónde poner esa nota, dónde subirla, dónde bajarla. Entonces tocan como va ahí. Y así hay muchos cristianos en la fe y en lo espiritual. Hay muchos cristianos que repiten como un loro la palabra de Dios. Yo conozco gente que repite la palabra, pero esa palabra no la viven. Porque no se les reveló en el Espíritu, porque no tuvieron comunión con Dios, no tienen intimidad, no tienen altar. Y cuando uno conoce a Dios se le revela la palabra a través de la comunión con el Padre, porque la revelación que viene a sus vidas es más de in cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que la revelación yo no se la puedo enseñar en el seminario, en una materia. La revelación es personal. Amén. Es individual. Cuando usted más intimidad tenga con Dios, Dios más te va a revelar su secreto. Y esta palabra de intimidad nos habla de tener relaciones íntimas. Está extraída del matrimonio. Que el matrimonio, ¿cuándo es cuando tiene intimidad? Cuando está delante de todos, no. Cuando están en lo secreto. Cuando la puerta se cierra. Es esa la palabra que dice, y viene un paralelo cuando dice la Biblia en los evangelios, y cuando ores a tu Padre Celestial, cierra ¿qué cosa? La puerta. Me habla de tiempo de calidad. ¿Cómo es mi tiempo de calidad con Dios? ¿O simplemente le estoy dando 5 minutos a Dios de mi vida por día?
de oración. Dios no quiere cualquier tipo de oración, Dios quiere un tipo de oración de calidad. Le tenemos que rendir al Padre tiempo de calidad y de excelencia para poder relacionarnos con Él y Él con nosotros. Aleluya. Amén. No, yo no puedo tener relación con mi esposa y decirle, bueno, dale que estoy apurado, tengo 2 minutos, vamos. Porque mi esposa al otro día me va a pegar una patada. Se me va a terminar, hermano. Muchos ministerios fracasan porque descuidaron su intimidad con el cónyuge. Se lo digo como pastor. ¿Escucharon eso? Amén. ¿Sabe dónde fracasa el ministerio? En el matrimonio. Porque descuidaron la intimidad. Y muchos cristianos ¿saben por qué se apartan? Porque descuidaron la intimidad con Dios. Amén. Se apagaron. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria a Dios. E inclusive, ¿por qué le digo pastoral, le digo ministerial? Dice el profeta en Jeremías capítulo 23, versículo 22. Le dice esta palabra el profeta Jeremías a los profetas. Usted a los profetas le dice así. Les dice el Señor que ustedes hablaron de parte de mí. Palabra a mi pueblo, palabra que yo no les di. Y ustedes dijeron, así dice el Señor, cuando yo no les dije nada, porque no tuvieron intimidad conmigo. Santo. ¿Me están entendiendo, iglesia? Es decir, que cuando usted tiene intimidad, se relaciona con Dios y Dios con usted, Dios te va a revelar su secreto más guardado y te va a abrir tus tesoros escondidos. Gloria a Dios. Dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Se anima a darle un aplauso a Dios por eso? Amén. Pero apláudale a Dios con gozo, con alegría, porque Dios te está mostrando que Él te llamó y vos tenés que aceptar este desafío, hermano, y el desafío es todos los días, digan conmigo, el desafío es todos los días. Por eso tenemos que estar en lo secreto con Dios. Y cuando uno está en lo secreto con Dios, discierne cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y mire, para ir redondeando, hermano, ir redondeando esto acerca de aceptar el desafío, que no es cualquier cosa, es algo extraordinario para aquellos que realmente lo aceptan de todo corazón y con toda su vida, le ponen la vida en el llamado, le ponen su vida al propósito de Dios, le ponen la vida a este desafío. Créame que va a haber cosas maravillosas en usted y en toda su familia. Mire, tener intimidad, el pueblo que conoce a su Dios, dice aquel que tiene intimidad, aquel que se relaciona en lo secreto, dice que se esforzará y actuará. Dice que se va a esforzar y va a actuar. Te habla del verbo acción. Alguien que tiene comunión, intimidad con el Padre, no es una persona estática, cobarde, que se queda en la trinchera. ¿Me está entendiendo? Yo no conozco a nadie que tenga vida de altar y no haga nada. Porque si me dice usted que usted está orando, está ayunando, está haciendo vigilia y no está predicando, sirviendo, Santo expandiendo Dios. el reino de Dios, ¡Aleluya! usted no está teniendo realmente ¡Gloria a Dios! una relación con el Padre. Oh, Rama canta rama aquí a Soco toca calla. Hoy Dios te va a activar. Hoy Dios te va a depositar algo glorioso dentro tuyo gloria que a va a Dios. quedar hasta en tu hueso y no te vas a poder Gloria a casar Dios. y vas a tener que hablar lo que Dios dijo que tienes que hacer. Santo Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. La palabra, escucha iglesia, mire, tengo mucho para hablar, pero no quiero, ya hablaron mucho los pastores, todo estuvo tan lindo, simplemente quiero redondear esta idea acerca de aceptar este desafío. Escúcheme bien, la palabra actuar quiere decir justamente, en el original, significa hacer hazañas. ¿Escuchó? Es decir, que una persona que tiene altar, tiene intimidad, tiene comunión con Dios, recibe el diseño de Dios en su vida, Dios le muestra lo que Dios va a hacer. Todo viene a través de la oración. Sin la oración no hay visión. ¿Me escuchó, iglesia? Sin oración, sin vida de altar no hay visión. Y si usted no tiene visión, hermano, es porque usted no está teniendo justamente una relación con el Padre Celestial. Pero cuando usted tiene altar, tiene intimidad, se relaciona con el Padre, usted está confiado, camina confiado y seguro. Usted no está dudando de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque usted está confiando en Dios. Usted no conoce personas que duermen toda la noche y se levantan cansadas. ¿Cuántos conocen personas así? Dicen, dormí toda la noche y estoy cansado. Porque la única manera de descansar es confiar.
en Dios. Mucha gente que duerme pero no está confiando en Dios y se levanta cansada, cargada y atribulada. Pero cuando usted confía en el llamado que Dios puso en su vida, usted se levanta descansado, fresquito como una lechuga. ¿Cuántos dicen amén por eso? Apláudale fuerte a Jesús de Nazaret, hermano. ¡Dios es bueno! Mire qué lindo, hermano. Actuar, Dios te está diciendo que vas a actuar, vas a hacer hazañas, proeza, vas a hacer hechos atrevidos y poderosos que nunca antes lo ha hecho. Vos lo vas a hacer, ningún otro lo va a poder hacer, te dice el Señor. Hechos sorprendentes, hechos asombrosos vamos a hacer cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios los use en esa dimensión? Usted sabe que Dios nos está llamando a entrar a lo sobrenatural y comenzar a vivir de una vez por todas en lo sobrenatural. Pero yo le estaba diciendo al principio que no puede convivir lo nuevo con lo viejo. Hay cosas viejas que nosotros tenemos que dejar. Por eso cada promesa del Señor viene con una demanda. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe cuál es esa demanda? Nuestra obediencia. Amén. Sí. A veces queremos la bendición y no somos obedientes. Santo somos Dios. Cabeza dura. Y por cabeza dura te perdés la bendición del Señor. Santo Dios. Dios nos habla y nos está demandando en este tiempo de 3 puntos importantes para entrar en este nivel. Primer punto que Dios nos viene hablando en este tiempo es que nosotros nos tenemos que unir a personas de fe. Amén. Escúcheme bien. Personas de fe. ¿Con quién se tiene que relacionar usted? Con personas de fe. Usted tiene que definir cuáles son sus amistades. Usted no puede seguir en la iglesia con amistades del mundo o con amistades cristianas religiosas. Porque en definitiva los fariseos, los escribas, los doctores de la palabra fueron los que crucificaron a Jesús. Los religiosos le molesta. Por eso usted tiene que definir sus relaciones si quiere entrar a lo nuevo. Dios te está desafiando. Mire, el éxito muchas veces en el ministerio tiene que ver con las relaciones con las que nos rodeamos. ¿Escuchó eso? La vez pasada estaba predicando en una iglesia acerca de un punto de las relaciones y viene un pastor y me dice: no, porque Jesús caminaba con los pecadores. Le digo, con todo respeto, pastor, no entendió nada el mensaje. Jesús caminaba con los pecadores, pero los fariseos, ¿qué les decía él? Sepulcros blanqueados. Eran los que enseñaban la palabra, pero por dentro estaban podridos, llenos de pecado, de pornografía. ¿Me está entendiendo? A eso Jesús le decía: sepulcros blanqueados. Y con esa gente no te tenés que juntar. Por eso tenés que definir tus relaciones. ¿Con quién te estás juntando? Tenés que mirar bien y te tenés que liberar de toda persona pesimista. Y te tenés que unir a personas que alimenten tu fe. Amén. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Qué estás escuchando? Por eso tenés que hacer un chequeo general de lo que estás escuchando todos los días. Cuando vas a tu trabajo, cuando estás en tu casa y cuando también venís a la iglesia. Porque hay muchos cristianos que dicen: te voy a visitar a las 4 de la tarde si tomamos un café. Y hay hermanos que mejor que le digas que no vas a estar. Porque cuando vienen te comienzan a hablar mal de todo el mundo. Te comienzan a criticar a los pastores, Santo a Dios. las esposas, a la familia, a los obreros, a los líderes. No queda títere con cabeza. Y la Biblia dice que lo que contamina al hombre no es justamente lo que ingresa en él, sino lo que sale de su boca. Hay palabras, hermanos, que no son inocentes. ¿Vieron? Hay algunos que dicen: ay, se me escapó, pastora, perdóneme, sin querer hablé mal. Hermano, en el reino de Dios no hay palabra inocente. Porque usted antes de hablarlo lo pensó, Amén. lo procesó y lo habló. Santo Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La vez pasada en un lugar a mí me habían criticado sin conocerme. Había un pastor que había hablado mal de mí. Porque hay iglesias donde a uno lo invitan que, por ejemplo, tiene que predicar con corbata, ¿verdad? Entonces fui a predicar a un lugar con corbata y con el traje, porque tenía que estar así vestido. Y uno siempre enseña, ¿verdad?, en misionología, que uno se tiene que adaptar a las costumbres, ¿verdad? Y la costumbre se tiene que sujetar a la palabra de Dios. Pero son costumbres. Y a la tarde fui a predicar a otra iglesia.
Y cuando fui a predicar fui con la corbata. Me dijeron, no, pastor, sáquese la corbata porque eso es pecado. Y yo digo, la corbata es pecado, pero si usted hoy a la mañana me dijeron que me ponga la corbata. Esa es la otra iglesia, pero en esta iglesia la corbata es pecado. ¿Por qué? Porque apunta para abajo. Yo digo, es complicado el pueblo de Dios, hermano. Somos difíciles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces a mí me habían juzgado que era un pecador. Entonces yo dije, mira, hermano, que porque usar una corbata o no usarla fui pecador y me juzgó un pastor. Entonces yo le dije, yo quiero hablar con ese pastor y quiero saber quién es la cobertura de ese pastor, porque habló sin conocerme, ¿verdad? Y el pastor después andaba escondiéndose, no quiso dar la cara. Porque yo le dije, yo se lo puedo pasar a un hermano de la iglesia, pero un pastor nunca puede hablar mal de otro pastor, porque me está hablando de inmadurez espiritual. Fue una persona no procesada y quiero saber quién lo consagró de pastor. Porque hay 17 requisitos que me habla primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante, para ser puesto a prueba, luego ser diácono y luego ser obispo. Así que quiero saber quién fue su pastor presidente. Quiero hablar con él. La cuestión que el tipo se había dividido una iglesia. Se fue de la iglesia porque decía que el pastor no había visto el potencial que él tenía. Y se fue y se abrió su propia iglesia. ¿Y quién era la iglesia? La esposa, las 2 hijas y 2 o 3 personas rebeldes más. Esa era la iglesia que él tenía. Pero el tipo podía hablar mal de los pastores. Entonces yo le dije, no hay palabra inocente en el reino de Dios. Todo lo que uno siembra va a cosechar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso ninguna palabra salga de vuestra boca, ninguna palabra ociosa, porque de ella vamos a dar cuenta a Dios. Y a veces le echamos la culpa al diablo. Ay, porque el diablo, y pastora, mire, ore por mí, porque el diablo se la tiene conmigo todo el tiempo acá, allá en el trabajo. Uy, no sé qué hacer. El diablo no tiene nada que ver, hermano. ¿Sabe quién es su peor enemigo? Usted mismo. Usted cuando se levanta a la mañana y se mira en el espejo, ese es su peor enemigo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de vos mismo. Así le dice, cuídate de vos mismo porque vos sos tu peor enemigo. Santiago lo dice más claro, porque Santiago toma esta palabra y la recrea y él dice que cada uno de nosotros somos seducidos de nuestra propia concupiscencia, que quiere decir deseos desordenados. Vos sos seducido, vos le abrís la puerta al diablo. ¿Me está entendiendo? Porque si Cristo está en vos, el diablo sabe que está en vos y no te puede, pero vos solo sos el que te haces boicot. Por eso hay muchos que miran pornografía y después les pasan cosas terribles y le echan la culpa al diablo. Hermano, Dios. ¿No será que estás cosechando lo que estás sembrando? Gloria. Santo Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso, pastor, hay muchos que no quieren aceptar el desafío. Porque hay que vivir en santidad, porque hay que vivir en integridad. Y la pastora dice, el desafío que nosotros tenemos que aceptar es un desafío de integridad, de ser cristianos que viven en santidad delante de Dios. Ese es el desafío de cada uno de nosotros, porque usted me puede decir, yo soy salvo. Sí, gloria a Dios, no te voy a discutir eso. El tema, cuando venga Cristo, te doy una noticia. Va a haber muchas noticias en el cielo, muchas novedades. Cantantes famosos que me ha tocado compartir plataforma y conocer cómo viven en el hotel, cómo viven cuando estamos solas. Predicadores que tienen 20.000, 30.000 miembros. Nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando digamos, ¿y a dónde está el que estaba en enlace? ¿Y a dónde está el que cantaba tan bonito y movía las masas y las multitudes? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Por eso, hermano, usted tiene que mirar a Cristo. Ponga su mirada en Cristo. Por eso usted tiene que hacer un chequeo espiritual de lo que usted está escuchando a su alrededor. Y se tiene que liberar de toda persona pesimista. Recién el pastor decía, ¿verdad?, del corazón, porque de la abundancia del corazón que habla. Yo, para conocer a una persona me basta 2 minutos. Y si esa persona, cuando te está hablando, te está intoxicando con palabras tóxicas, que está hablando mal del pastor, mal de la pastora, mal de los líderes, mal de los músicos, hermano, créeme que lo que nosotros somos producto de lo que consumimos. Vas a hablar mal vos también después, porque eso se te va a contagiar, se te va a pegar. Por eso usted le tiene que cerrar las puertas a las palabras pesimistas, a las palabras tóxicas. Ciérrele las puertas en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Escuche. Por eso, con quien usted ande, mire, esta palabra está hermosa. Con quien andes define tu destino. Si usted camina con un vencedor, se va a volver un vencedor. Pero si usted camina con un fracasado, porque hay cristianos que han fracasado, entonces quieren que fracasen todos, te van a contaminar. Muchos tienen ganas de hacer campaña.